Les invito para que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 21, los versos 11 y 12. Libro del profeta Isaías, el capítulo 21, los versos 11 y 12, para nuestra meditación de su gloriosa palabra. Isaías 21, 11 y 12, que a la letra dice: carga de Duma, dame voces de Seir, guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Si preguntareis, preguntad, volved, venid. Que el Señor Jesús nos bendiga por medio de su santa y gloriosa palabra. En este texto o en esta porción que he leído, nosotros hallamos la finalidad y podemos decir la importancia de las preguntas. Aquí tenemos una edomita que le pregunta al guarda, y le pregunta: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el guarda responde: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, volved, venid. El edomita está realmente pasando por un momento sumamente difícil. Ese momento, y le pregunta al guarda: guarda, ¿qué noticias tenemos de la noche? El guarda dice: la mañana viene y después la noche. La mañana significa liberación, significa paz, significa seguridad, significa oportunidad. Y la noche nos habla de inseguridad, opresión, calamidad. El edomita que hace esa pregunta se encuentra viviendo esa noche. Por eso él quiere saber si esa noche para él va a terminar. O sea, las cosas que está sufriendo, que está padeciendo, por las circunstancias que él está pasando, desea saber si esa noche para él, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia va a terminar. La respuesta del guarda es una respuesta sumamente importante. Oiga, sumamente importante. Que ojalá todas las preguntas que los hermanos puedan hacer tengan realmente una respuesta de esas. La respuesta del guarda es: esa noche va a terminar si usted se vuelve. Oiga, si usted se vuelve, en otras palabras, si usted se arrepiente, si usted se torna a Dios, la noche para usted va a terminar. Es una gran realidad que los problemas que afectan nuestra vida, cuando realmente son problemas por causa de nuestra condición moral, por causa de nuestro pecado, cuando nosotros regresamos a los pies del Señor, esos problemas terminan.
y Dios hace una obra maravillosa en nuestra vida. Así que ese es el consejo del guarda. Por eso el propósito de las preguntas es, la respuesta es que nos volvamos a Dios. Es decir, que la respuesta a las preguntas tienen que afectar nuestra vida espiritual. Esa es la finalidad, el propósito de las preguntas. Y antes de responder, antes de responder solo a dos preguntas, solo voy a responder a dos preguntas de las preguntas que las hermanas hicieron. Entonces, antes de responder a esas dos preguntas, quiero decirles algo con relación a las preguntas. Decirles algo con relación a las preguntas que creo que será realmente provechoso para todos nosotros. Primero, que las preguntas que se hagan, las preguntas que hagan los hermanos deben tener base bíblica, o sea, un soporte bíblico para estudiarlas y poderlas responder a la luz de su contexto. Deben tener un soporte bíblico, base bíblica, para poderlas estudiar acerca del contexto y poderles dar una respuesta según la Biblia. Porque si la pregunta no tiene base bíblica, no se puede responder. Porque el propósito, la finalidad es que el hermano estudie la palabra de nuestro Dios, que el hermano investigue, que el hermano profundice, que el hermano examine, que el hermano pregunte y realmente lo que él realmente no entendió, pues voy a preguntar esto que yo no entiendo. Pero para ello tiene que leer la palabra de Dios. Y esa es la meta. Ese es el fin. Que el hermano cada día se meta más en las escrituras. Que escudriñe más la palabra de nuestro Dios. Para que pueda entender cosas que no entiende, como dijo el apóstol Pablo. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Para saber ese misterio de Cristo que Dios se lo reveló a Pablo, hay que leer, pero hay que leer bien, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces, debemos de leer la palabra para poder preguntar. Segundo, que la respuesta a la pregunta me edifique. Que la respuesta a la pregunta me edifique. Y la respuesta pues es de acuerdo a la pregunta. Es decir, que contribuya a mi buen desarrollo espiritual. ¿Cómo fue la respuesta del guarda a la edomita? Que fue una respuesta que para él era de grande bendición, si realmente pues se volvía, se arrepentía, su noche de aflicción terminaría. Por ejemplo, ¿cómo tengo que vivir aquí en la tierra para poder vivir en el cielo? ¿Cómo tengo que vivir aquí en la tierra
para poder vivir en el cielo, porque mi salvación es aquí en la tierra. Al cielo no voy a ir a salvarme. Al cielo voy a llegar porque ya soy salvo. Entonces la salvación es aquí, como dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Y nos dice por qué. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Oiga, el debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El nombre Dios nos lo dio, pero debajo del cielo, aquí, porque es aquí en la tierra donde nosotros nos salvamos. Por eso debemos de estudiar bien la Biblia y preguntar algo que nos beneficie, que nos edifique, que nos enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios, que realmente podamos vivir como el Señor Jesús quiere. Por eso las preguntas tienen que ver con la salvación. Oiga, las preguntas tienen que ver con la salvación. Y le voy a mencionar 3 ejemplos que tenemos aquí, o uno más. Mire, ¿cuál fue la pregunta que hizo la multitud cuando Pedro predicó su primer sermón en Pentecostés? La pregunta fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire la respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Resultado: como 3,000 se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y fueron añadidos a la iglesia, que eran 120. Entonces, mire la respuesta a esa gran pregunta. La pregunta que hizo el carcelero de Filipo, cuando él despertó y pensó que los presos todos habían huido, entonces él dijo: ya soy muerto, ahora a mí me matan, porque esa era la sentencia. Y entonces Dios le dijo a Pablo: Pablo, el carcelero se quiere quitar la vida. Entonces fue cuando Pablo dijo: no te hagas ningún mal, porque aquí estamos todos nosotros. Entonces él llegó a los pies de los apóstoles y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyó, con toda su familia se bautizó, y en esa noche fue una noche de gran gozo para ellos. Se gozaron por haberle creído a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Miremos la pregunta que hizo el eunuco, el que iba leyendo allí el libro del profeta Isaías, y el Señor le dijo a Felipe: allégate o acércate a ese carro. Y el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. La pregunta que hizo el eunuco tenía base bíblica.
porque él iba leyendo el libro del profeta Isaías y Felipe le respondió de acuerdo a lo que él estaba leyendo. Dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Así que la pregunta tenía como base ese texto. Y entonces, partiendo de ese texto, Felipe le respondió, le explicó. Felipe le explicó el plan completo de salvación. Le habló de arrepentimiento, le habló de conversión, le habló de bautismo y le habló de la promesa. Porque de lo contrario, él no hubiera hecho parar el carro, decirle a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues si le dijo eso era porque Pablo le habló acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así que la respuesta a esa gran pregunta trajo como resultado la salvación del eunuco. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el hermano debe saber, oiga, debe saber que hacer preguntas es bíblico. Es que algunos no se animan a preguntar porque creen que es algo que el pastor se inventó. No, hacer preguntas es bíblico y es sumamente importante. Claro, si las hacemos realmente leyendo el texto, preguntando acerca del texto, o sea, que tenga un soporte bíblico la pregunta. Ahora, ¿quién fue el primero que preguntó? Oiga, ¿quién fue el primero que preguntó? ¿Cuál fue la primera pregunta? El primero que preguntó fue Dios. Él fue el primero que preguntó. La primera pregunta es la siguiente: ¿dónde estás tú? Fue la pregunta que Dios le hizo a Adán cuando él desobedeció y quedó desnudo y se escondió. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿dónde está tu hermano? Le preguntó a Caín cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? Tercera pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le preguntó Dios a Moisés cuando están allí para hacer grandes y poderosos milagros. Y la cuarta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fue la pregunta que Dios le hizo al profeta Isaías cuando fue purificado a través de ese carbón encendido tomado del altar. ¿Y qué respuesta la de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Así que son 4 preguntas que tenemos allí que las hizo directamente el Señor. Así que esto nos enseña que hacer preguntas es bíblico y que son tan importantes que el primero que preguntó fue Dios mismo. Ahora, cuando el Señor le preguntaron algo, por lo general el Señor acudía a la base bíblica, por lo general.
Al Señor le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Y el Señor nos dice, sí, vea, déle en todo lo que Él está pidiendo. Él dice que todo el mundo es de Él. Acépteme eso y déle. No. Inmediatamente el Señor acudió al soporte bíblico. Mostradme la moneda. Y ellos le mostraron la moneda. ¿Se da cuenta? El Señor pide el soporte. Muéstreme dónde está fundamentada esa pregunta. Y ellos le muestran. Entonces el Señor le dice, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos piensan que el Señor dijo eso para quedar bien con todos, quedar bien con el César y quedar bien con Dios. Entonces dice, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no fue así. ¿Por qué? Porque el César creía que todo era de él, que él era el dueño de todo, que nadie más tenía nada, que solo él tenía todo el mundo bajo su dominio, todo era de él. Entonces el Señor dijo, bueno, don César, no crea que todo es suyo. Hay otro que también tiene parte. A usted se le va a dar lo que es suyo y a Dios se le va a dar lo que es de él. Bendito el nombre del Señor. Así que mire, hermano, que el Señor pedía el soporte bíblico. Muéstreme la moneda, y los otros también le mostraron la moneda. Es una enseñanza acerca de cómo es que nosotros debemos de preguntar. Ahora, cuando el Señor hacía una pregunta, Él basaba su pregunta en la Biblia. Oiga, cuando el Señor preguntaba algo, Él inmediatamente presentaba el soporte bíblico. Por ejemplo, San Mateo 22:41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Aquí hallamos tres preguntas. Y les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mire, el soporte bíblico, Salmo 110, verso 1. Allí el Señor fundó su pregunta. Nadie tenía la respuesta. Y con esa pregunta les selló la boca para siempre. A partir de ese momento, nadie volvió a preguntarle algo. Entonces note que el Señor Jesús basaba sus preguntas en la palabra de nuestro Dios. Bueno, ahora voy a responder las dos preguntas. Una tiene base bíblica, la otra no. Pero ya los hermanos saben que las preguntas que se responden son las que tengan base bíblica. Porque, hermano, lo más importante es que el hermano lea la Biblia, ¿sí? Para que pueda realmente crecer en el conocimiento de Dios. Porque de lo contrario, pues no va a crecer. La primera pregunta es esta. Oiga, ¿cómo evangelizar
a una pareja de homosexuales que creen que Dios los ama como son? Esa es la pregunta. ¿Cómo evangelizar a una pareja de homosexuales que creen que Dios los ama como son? La respuesta, un poquito larga. Si los homosexuales creen que Dios los ama así como son, no están equivocados. Están creyendo lo que la Biblia dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No están equivocados. Y cuando dice que Dios amó al mundo, no se refiere a la tierra, a los árboles, no. Está hablando de el mundo de la humanidad. De eso es que él está hablando, de todos los hombres, claro que allí están incluidas también las damas. Dios amó a la humanidad así como estaban, ¿o no? Nosotros somos testigos de esa gran verdad. Somos testigos oculares de esa gran verdad, que el Señor nos amó como nosotros estábamos. ¿Y cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecados. Oiga, y el amor de Él fue tan grande por nosotros que se manifestó en carne para venir, oiga, a quitar el pecado, que era lo que impedía que Dios hiciera su habitación con aquellos que él amaba. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y murió por los pecadores. Oiga bien, murió por los pecadores, no murió por los buenos. ¿Y por qué? Porque los amó de tal manera, como los amó, así como estaban. El Señor nos amó. Bendito el nombre del Señor. Ahora la pregunta, o sea, le pregunto a la persona que hizo esa pregunta, ¿cómo evangelizar a una pareja de homosexuales que creen que Dios los ama así como son? Mi pregunta es, ¿cómo evangeliza la persona que hizo esta pregunta a los que no son homosexuales? Porque aquí solo se refiere a los homosexuales. ¿Cómo evangelizarlos a ellos? Y yo le pregunto, usted se responde a sí mismo, ¿cómo evangeliza usted a los que no son homosexuales? Porque así como usted evangeliza a los que no son homosexuales, así mismo debe de evangelizar a los homosexuales, ¿o no? Así mismo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría creen, oiga, la gran mayoría creen que Dios los ama así como se encuentran. Y no están creyendo mal. Miren, y los hermanos siempre usan esta palabra cuando van a evangelizar o se encuentran por allí un drogadito, se encuentra un homosexual, un borracho, un ladrón. Amigo, el Señor lo ama, ¿sí o no? Así le dicen. Y lo peor es que creen que con eso ya quedaron evangelizados. Amigo, el Señor los ama. Entonces, y debemos de saber
que Dios no tiene dos mensajes, uno para los homosexuales y otro para los que no lo son. Dios tiene un solo mensaje para todos, porque todos somos pecadores delante de Dios. Y ese mensaje es el Evangelio. Y todos necesitan creer al Evangelio si se quieren salvar. El mensaje de Dios es el mismo para aquel hombre que mató 100, violó a 100, robó a 100, que es totalmente perverso. Es el mismo para aquel hombre que no ha matado ni un mosco. Es el mismo mensaje. Dios no tiene dos mensajes, uno para uno y otro para otro. El mensaje es el mismo porque todos somos pecadores. Vea, es que a veces nosotros creemos en los pecados veniales y hacemos mucho énfasis en los pecados grandes, adulterio, fornicación, crimen. Y los otros pecaditos no los tenemos en cuenta. Pero para Dios no hay pecado venial. Todo pecado es mortal. Eso dice la Biblia. Todo pecado es mortal. Así que el mensaje es el mismo. Y vamos a mirar aquí en la Biblia 10 pecadores con diferente pecado. Y el mensaje es el mismo para los 10 pecadores que han cometido diferentes pecados. Primero de Corintios 6, el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire el mensaje. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mensaje es el mismo para todos esos pecadores que cometieron diferentes pecados. No son, oiga, no son dos mensajes diferentes. El Evangelio es único para salvar a los pecadores. Algunos hermanos dicen que ningún homosexual se puede salvar. Eso es como que falta de creer lo que Dios dice y falta de leer la Biblia, porque aquí están los homosexuales y ¿qué es lo que dice? Ya habéis sido lavados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que sí hay salvación para ellos, si se arrepienten de todo corazón. Bendito el nombre del Señor. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los eventos? Bueno, hay tantos eventos. ¿Cómo hace uno para responder cuáles son? ¿Cuáles son los eventos? Y menciona dos eventos que están en el capítulo 19 del libro de Revelación. ¿Cuáles son los eventos? Y dice, son la cena de bodas del Cordero y la cena de Dios. Y menciona Apocalipsis 19. Oiga. Respuesta. La persona que hace la pregunta se refiere
a las bodas de la cena del Cordero y a la cena del gran Dios. Los eventos del capítulo 19, pues allí vemos que son dos: la cena de las bodas del Cordero y la cena de Dios. Dice el verso 9 del capítulo 19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Son los dos eventos, pero son muy diferentes, porque el primero es la cena de las bodas del Cordero. Ese es el primero, que está en el verso 7 del capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, que es la unión de Cristo con su amada iglesia. Luego tenemos la gran cena de Dios. Yo no sé cuántos quisieran estar en esa gran cena. No sé si de pronto los hermanos que me están mirando quieren estar. ¿No quieren estar o sí? Respondan algo. ¿No? Ay, el hermano dice que no. ¿No? Ay, bueno. Piensa las otras dos hermanas y qué raro. Bueno, por mi parte, pues yo tampoco quiero estar allá. ¿Por qué? Miren, la gran cena, escuche bien, la gran cena de Dios es la destrucción de los enemigos de Dios antes del establecimiento del reino milenial. Esa es la gran cena de Dios. Y los invitados a esta cena son muy diferentes a los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, para cada fiesta hay invitados. Para las bodas del Cordero hay invitados. Para la cena del gran Dios también hay invitados. ¿Cuáles son los invitados para la cena de las bodas del Cordero? Son todos los santos que murieron en las primeras 5 dispensaciones. Estarán como invitados. ¿Cuáles son los invitados? Oiga, los invitados para la cena del gran Dios. Miremos los invitados para esta cena. Son los buitres. ¿Para qué? Cenen con los cadáveres de los muertos por el Señor. Gente de todas las clases sociales, pequeños y grandes. 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así que esa es la cena del gran Dios.